Muy buenas tardes, licenciado Gustavo. Le damos la bienvenida al curso de fisioterapia en traumatología ortopédica. Cuando guste puede iniciar. Buenas tardes, disculpen la demora. Eh, Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la fisioterapia en traumatología. Primero tenemos que ver, pues, a qué enfoca la traumatología, ¿no? Traumatología, en fisioterapia, básicamente, bueno, la traumatología tiene una cantidad de ramas, ¿no? Desde lo que es el tratamiento de agresiones al cuerpo, desde implantes, desde reconstrucciones, ¿no? Que de alguna manera la fisioterapia va a contribuir en esto porque las disfunciones que puedan originarse por diversos traumatismos, por diversas cirugías relacionadas a la ortopedia y la traumatología, van a originar disfunciones musculares, destinadas a que nosotros mejoremos fuerza muscular, que mejoremos rangos articulares, que mejoremos funcionabilidad, ¿no es cierto? Esquema corporal, postura, marcha, etcétera. O sea, en cuanto a la traumatología tenemos bastante espacio que ver. Básicamente, como tenemos poco tiempo, tenemos solamente 2 horas, vamos a enfocarnos en el tratamiento y el conocimiento de las fracturas, las luxaciones y los esguinces, básicamente, ¿no? Que son lo que más nosotros tratamos. Eh, los conceptos básicos, primero, fractura, ¿no? ¿Qué cosa es una fractura, ¿no? La fractura es la pérdida de la continuidad en el hueso, ¿no? Un hueso que está alineado, tiene un periósteo liso, continuo. Cuando esa continuidad, debido a una agresión, una palanca, una caída, se altera, se produce la rotura. Ahora, la fractura no necesariamente tiene que ser una separación, como vamos a ver en la clasificación, ¿no? La fractura puede ser simplemente lo que se llama una fisura, ¿no? Una fisura, depende, pero esta fisura también puede ser grave de acuerdo al lugar donde se encuentre y a la edad del paciente, ¿no? No es lo mismo una fisura que te puedas hacer en el dedo, ¿no? Que una fisura que te puedas hacer a nivel de la cadera, ¿no? Que es una articulación que soporta peso, es una articulación muy importante en el cuerpo humano, sobre todo en los adultos mayores, donde ya es susceptible la fractura, no solamente por agresión de caída, sino por el mismo uso, ¿no? Por un mal movimiento debido a la osteoporosis que ya se hace evidente, ¿no? Entonces, eso es la fractura, ¿no? La pérdida de la continuidad del hueso. Eh, Hay que decir, pues, que en una persona normal, en una persona joven, ¿no? El periodo es lo que nos interesa. El periodo de regeneración de una fractura, de consolidación de hueso es un mes, ¿no? En un mes una fractura debe estar consolidada. La fractura que más rápido consolida es la de la costilla, que es la que tiene bastante vascularidad, ¿no? Que se consolida más o menos en 3 semanas, ¿no? Eh, si bien es cierto, la consolidación es en un mes aproximadamente, hay que ver otras consideraciones para la rehabilitación, ¿no? Porque hay lugares donde, si bien la consolidación se da en un mes, la funcionabilidad todavía vamos a darlo en 4, 5, inclusive 6 meses, como en el caso de las fracturas del tercio inferior del fémur, ¿no? Que son articulaciones, que es un lugar donde sufre mucho la palanca por acción de la rodilla, por el peso, ¿no? Si bien es cierto, y aparte de ser un hueso muy grande, ¿no? Si bien es cierto, la consolidación va a estar dada a partir ya del mes, el peso no lo va a poder recibir hasta los 4 meses, por lo menos, ¿no? 4 o 5 meses, dependiendo de la edad también. Y dependiendo también de otras patologías, como son la dificultad en la calcificación, ¿no? Que pueden incluso llegar a no consolidar la articulación, formando una pseudoartrosis, eh, algo como una articulación adicional, ¿no? Que puede originar, o por la edad también, ¿no? Una edad según la edad es difícil la consolidación. Entonces, para nosotros llevar el proceso de rehabilitación adecuada, también hay que estar pendiente del grado de consolidación del hueso, cómo ha consolidado para nosotros poder exigir más
¿ya? Muy bien. ¿Y qué es una luxación, no? Una luxación es, así como el hueso es la pérdida de continuidad de la masa ósea, el, la luxación es la pérdida de continuidad de la articulación, ¿no? Prácticamente lo que conocemos como dislocadura, ¿no? Que la articulación se salió de su sitio. Entonces ya no es una articulación continua, se salió de su sitio, se luxó, se salió, ¿no? El esguince, el esguince es la lesión de partes blandas por un movimiento excesivo más allá del rango articular, ¿no? El esguince conlleva a ruptura de algunos ligamentos que protegen la articulación, ¿no? Con menos grados de lesión que una luxación. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el tratamiento de una fractura y de los esguinces y las luxaciones? Aquí, esto, antes de hablar, es muy importante. Cuando hay una fractura, ¿no? Hay una fractura y el tratamiento básicamente, pues, ¿no? Magnetoterapia, etcétera, lo que se puede poner en agentes físicos durante la parte durante el tiempo de la consolidación y posterior en el tratamiento de, luego de recuperar rangos articulares, fuerza muscular, estabilización de la articulación, funcionabilidad, marcha, etcétera. El tiempo de recuperación de una fractura va a ser menor que el de un esguince y una luxación. ¿Por qué? Porque la lesión del tejido óseo es más fácil de recuperar que las lesiones del tejido conjuntivo, de las cuales se conforman los ligamentos, las articulaciones, los tendones, ¿no? Es más tiempo. ¿Cuánto más tiempo? ¿No? ¿Cuánto más tiempo? Normalmente, si ustedes van a ver un esguince, recuerden una vez un esguince que se dobló el tobillo, ¿no? Normalmente van a ver que funcionalmente a los 45 días aproximadamente ya esa articulación está funcionalmente activa, pero para prepararse para una actividad normal demora entre 4 y 5 meses, ¿ya? El tejido conjuntivo demora mucho más en recuperarse para lograr su funcionabilidad, ¿ya? Por eso es que muchas veces las personas dicen, ya no me duele, se van a jugar fútbol y recaen en lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La recuperación del tejido conjuntivo, ¿no? El tejido conjuntivo demora mucho más. Ahora, traumatología ve esto como lesiones, ¿no? Pero hay otras lesiones del tejido conjuntivo como inflamaciones, ¿no? Las tendinitis, que normalmente eso lo podríamos ver acá, pero eso lo ve el área de reumatología, ¿no? Muy bien, entonces vamos viendo para allá. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la fisioterapia? Vamos a hablar de lo que es la traumatología, son lesiones que se producen por agresión al cuerpo, ¿no? Y fisioterapia, ¿qué cosa es? Fisio es, fisis es las leyes que rigen el universo, ¿no? El calor, el frío, la electricidad, el sonido, ¿no? El agua, el flujo de aguas, fuerzas dinámicas, fuerzas concéntricas, excéntricas, palancas, todo eso, todas las leyes que rigen la naturaleza, lo vamos a aplicar para el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Entonces, fisio y terapia es tratamiento. Tratamiento de físico, o sea, de todas las leyes que rigen la naturaleza, ¿no? Básicamente movimiento, en afecciones que afectan al cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la rehabilitación en los procesos traumatológicos? Favorecer la consolidación, en el caso de hueso, ¿no? ¿Cuál es la forma vamos analizando, de qué manera podemos nosotros favorecer la consolidación? En esta primera parte vamos a hablar básicamente de fracturas, ¿ya? Todo fracturas. Luego vamos a hablar un poco de esguinces,
¿ya? Y luxaciones, de repente no nos va a alcanzar el tiempo porque es bastante amplio, ¿no? Toda esta primera parte vamos a ver sobre eh, eh, fracturas. Si desean preguntar sobre algún tema específico, vayan poniéndolo en el chat y lo resolvemos, porque también seguramente algunos me van a preguntar sobre prótesis, tratamiento en prótesis, implantes, cirugías, amputaciones, etcétera, que también tiene que ver con traumatología, pero no lo voy a abarcar por ser temas muy amplios. Muy bien. Entonces, como esta primera parte vamos a hablar de fracturas, básicamente esto está enfocado en fracturas. Primero, favorecer la consolidación, ¿no? Cuando hay un hueso fracturado con la fisioterapia podemos ayudarle a la consolidación con la ayuda de magnetoterapia, ¿no? ¿Qué es magnetoterapia? Magneto es un aparato un agente físico que emula la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿no? Y la fuerza de la gravedad de la Tierra, ¿para qué nos sirve? Para que los huesos puedan favorecer su proceso de consolidación. La fuerza de gravedad nos ayuda a que los músculos tengan un tono muscular adecuado, que los ligamentos y los tendones tengan una resistencia adecuada, ¿no? Porque básicamente son elementos, la gravedad ayuda que los elementos del organismo puedan resistir la gravedad y generen una tensión en el cuerpo humano para vencerla, ¿no? Entonces, aplicar la magnetoterapia nos va a ayudar a eso. Entonces, la magnetoterapia tanto como nos va a ayudar en la regeneración, tanto en las fracturas como en los esguinces, las luxaciones, ¿no? Muy bien. Otro objetivo en la traumatología, tratar la afectación de las partes blandas, ¿no? En el caso de que las partes blandas se hayan lesionado en causa de... ¿Cuáles son las partes blandas? En caso de un esguince, que se haya estirado o roto un ligamento, ¿no? Que se haya desgarrado un músculo, a un síndrome compartimental, etcétera, ¿no? Otro objetivo es disminuir los efectos de la inmovilización, muy importante. ¿Cuáles son los efectos de la inmovilización? ¿No? ¿Cuáles son los efectos? Que son los que más tratamos en los pacientes que ya van a la terapia después del mes, cuando ya se ha consolidado la fractura, ¿no? Los efectos de consolidación, de consolidación, los efectos consecuentes de la inmovilización, básicamente son los que vienen después o los pacientes que tienen el yeso prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta inmovilización? Atrofia muscular, básicamente, ¿no? Un miembro que está prácticamente, por ejemplo, cuando se lesiona fractura de radio y cúbito, o una fractura de coles, mejor dicho, una fractura de muñeca, ¿no? La inmovilización normalmente es brazos, incluso hasta el antebrazo. ¿Para qué es hasta el antebrazo? Para que no haya forma de que los músculos que flexionan y extienden la mano, que están a nivel de cóndilo y de epicóndilo y epitróclea, ¿no? Tengan función. Entonces, el tiempo que ese yeso está haciendo efecto, está creando una atrofia muscular o hipotrofia muscular de la musculatura tanto de flexores y extensores de la mano, ¿ya? Ese puede ser uno. Entonces esos músculos van a disminuir su tono muscular. Por eso cuando se sacan el yeso, ven que el volumen de la mano, del antebrazo, ha disminuido bastante. Inclusive de frente los interóseos palmares y dorsales también han disminuido su tamaño, haciendo una mano tipo cadáver, ¿no? Entonces, eso se llama mano cadavérica, ¿no? Inclusive el yeso puede haber presionado algún nervio, creando una parálisis de radial, una parálisis de cubital, del mediano, etcétera, ¿no? O en algún otro lugar donde se haya podido. Otro efecto de la inmovilización es la osteoporosis, ¿no? Si una persona joven se inmoviliza el brazo por una fractura y se saca una placa radiográfica, va a ver que el volumen óseo va a disminuir, ¿no? Va a disminuir porque, ¿por qué? Porque por la falta de movimiento, por la falta de acción, ¿no? De palancas, de fuerzas del antebrazo, ha hecho pues que el cuerpo disminuya la demanda de hacer depósitos de calcio en esa zona. Entonces se produce una osteoporosis de la zona que ha tenido inactividad, ¿no?
Por eso es importante el primer punto, ¿no? Favorecer la consolidación o el efecto del magnetoterapia. Sobre todo en personas muy ancianas, ¿no? En un joven no, porque un joven de todas maneras va a hacer su proceso de pérdida de masa ósea, pero inmediatamente después de retirado el yeso con la actividad que hace, ¿no? Con la actividad que hace va a recuperar muy rápido esa, eh, esa resistencia del hueso, ¿no? Otro, otro efecto de la inmovilidad muy importante también, disminución del rango articular, ¿no? Disminución del rango articular, ¿no? Normalmente la inmovilización va a ser pues que, inclusive seguimos con el ejemplo de la muñeca, ¿no? Se fractura la muñeca, uy, mañana me sacan mi yeso, dice, le sacan el yeso, pero se da cuenta que la mano ya no cierra, ¿no? Que la muñeca ya no flexiona ni extiende, ¿no? Está rígida, ¿no? E inclusive que algunos pacientes que les ponen el yeso y los mandan con cabestrillo y se la pasan todo el tiempo así, con el brazo pegado al tronco, se dan cuenta que al final también el hombro ha sufrido una inmovilización, ¿no? Entonces, todos esos efectos también son productos de la inmovilización. Y eso es cuando las movilizaciones son parciales, ¿no? De segmentos. Hay fracturas múltiples que conllevan al paciente a, a la inmovilización en cama, ¿no? Eso traen otros compromisos, ¿no? Compromisos a nivel pulmonar, a nivel del aparato circulatorio, del sistema nervioso en cuanto a la propiocepción, ¿no? Al aparato cardiovascular, ¿sí? Con problemas inclusive de circulación, ¿no? Trombosis, una cantidad de complicaciones. Entonces, la fisioterapia en todos estos procesos debe ser activa, ¿no? ¿De qué manera participa el fisioterapeuta cuando hay estado de inmovilización? Pero dirán, pero si está inmovilizado, el paciente no debe moverse. No debe moverse. ¿Qué fisioterapia le van a hacer? Se puede hacer. Para no disminuir el tono muscular, se hacen ejercicios iso, isométricos, ¿no? De contracción muscular, aún el paciente esté con yeso, ¿no? Contracción muscular, de movilización de las articulaciones que estén libres, ¿no? Por ejemplo, si un paciente está inmovilizado del brazo, no hay motivo por qué la mano no se pueda movilizar. No hay motivo por el cual la pierna sana se deba estar parándose o haciendo ciertas actividades que le permitan, ¿no? Muy bien. Los ejercicios respiratorios, ¿no? En el caso de que tenga una fractura de costilla. En el caso de fractura de costilla, eso no se puede inmovilizar con yeso. Cuando se fracturan las costillas, solamente se hace un vendaje tipo Bipel, ¿ya? En esos casos, la fisioterapia respiratoria es muy importante para que la expansión pulmonar, ¿no? Empuje las costillas adelante y no hagan puentes posteriores que son los perjudiciales en cuanto a las secuelas que puedan después impedir una expansión normal del tórax e inclusive una respiración dolorosa, ¿ya? Muy bien. Otro objetivo es evitar y prevenir las diferentes complicaciones, ¿no? Neurológicas, vasculares, ¿no? Multisistémicas, ¿no? Por los pacientes inmovilizados, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo saber qué cosa le vamos a hacer? Porque debemos evaluar a nuestro paciente que está inmovilizado, ¿no? Si es una inmovilización general, tenemos que verlo multisistémicamente, ¿no? Trabajar su aparato respiratorio, que se verticalice para favorecer su aparato digestivo, su aparato urinario, trabajar su corazón para atacar el cardiovascular, ¿no? Si solamente es local, darle movimiento a las articulaciones adyacentes, fortalecimiento de la musculatura adyacente y toda la musculatura que esté libre, ¿no? Y ejercicios de la parte que está inmovilizada para que el tratamiento post-inmovilización sea el más óptimo. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es una fractura?
habíamos dicho que era la pérdida de continuidad de la masa del tejido óseo. Este es el concepto que habíamos dado, ¿no? Pero aparte de la pérdida de la continuidad, ¿no? También hay pérdida de sustancia, ¿no? Pérdida de sustancia ósea y pérdida de continuidad. Clasificación de las fracturas, ¿no? Las causas pueden ser por insuficiencia o patológicas. Estas fracturas patológicas se dan en los ancianos. Normalmente, a veces muchos ancianos se van a dar su placa porque les duele la espalda, les duele la columna, ¿no? La lumbar. Entonces aparecen como que han tenido fracturas previas. Eso es muy común en los ancianos, ¿no? Dicen, pero yo no he sentido. Sí, pues, porque las vértebras, ¿no? El disco intervertebral, los ligamentos adyacentes a la columna vertebral, el núcleo pulposo, el lío fibroso, ligamento amarillo, ligamentos intervertebrales, no tienen inervación sensitiva, ¿no? No tienen inervación sensitiva, por eso se fractura y no lo sienten, ¿no? Y cuando lo detectan ya se han consolidado, ¿no? Aparecen como consecuencia de traumatismo de poca intensidad sobre el hueso patológicamente alterado, ¿no? Patológicamente alterado ya le llamamos por la edad, ¿no? Edad, descalcificación por la edad. Y traumatismo de poca intensidad son pequeños movimientos bruscos, ¿no? Que bajó del carro con fuerza, ¿no? Que un día de repente tuvo un mal movimiento y se cayó sobre el sillón nomás y ya se hizo una pequeña fractura, ¿no? Que no son fracturas normalmente muy graves, ¿no? Son fisuras. Las fracturas por fatiga o estrés, ¿no? La famosa fractura del soldado, ¿no? Que por manto que camina, ¿no? Y por acción de los músculos puede llegar a fracturar el peroné, ¿no? Eso te deja con Woody. Apaguen su audio, por favor. Bien. Ahora, existen fracturas por mecanismo directo, ¿no? Se produce en el lugar impacto de la fuerza responsable de la lesión. Esto ya lo conocemos, ¿no? Directamente eso se produce por palanca o por impactación, ¿no? Por caídas, por agresiones, accidentes vehiculares, ¿no? Mecanismo indirecto son las que se producen a distancia del lugar de traumatismo por concentración de fuerza en dicho punto, ¿no? Ejemplo de esto, de este tipo de fractura, por ejemplo, cuando uno se cae, ¿no? Se cae de un segundo piso, cae de pie, se golpea en los pies, pero la fractura no se produce ahí, se produce a nivel del acetábulo, ¿no? El acetábulo es el techo de la cadera, ¿no? En el hueso pelvis. Fracturas incompletas, ¿no? Por el patrón de interrupción, fracturas incompletas en que la línea de fractura no abarca todo el espesor del hueso en su eje transversal, o sea, no va de un lugar a otro. Estas son las famosas fisuras. Y las completas sí son las que atraviesan un hueso de lado a lado, inclusive esta es la que pueden tener desplazamiento óseo, ¿no? En las que hay solución de continuidad que afectan a la totalidad del espesor del hueso y periósteo, ¿no? Esta puede ser a su vez simple, con desplazamiento o esquirlada, ¿no? ¿Cuáles son simples? Las simples son las que tienen un trazo, ¿no? Desplazamientos son un trazo, pero ya ha habido una separación. Y esquirlada es cuando tiene, o también llamada conminuta, cuando hay prácticamente el hueso se ha partido en bastantes espacios, ¿no? Ahora, el tratamiento traumatológico. Según esto, el simple con desplazamiento y esquilada, depende del lugar, depende del hueso, ¿no? Depende de las palancas que se realicen. Por ejemplo, una fractura simple, ¿no? Estas fracturas incompletas normalmente solamente con inmovilización, ¿no? Salvo que sea en un anciano y un cadera, se prefiere ponerle pues una placa, ¿no? Para que consolide. Estas fracturas completas, ¿no? Simples, ¿no? Si es en cadera, en fémur, lo ideal para evitar el desplazamiento, antes de que se desplace se prefiere poner
una, eh, una barra de metal, ¿no? Un fijador, un tutor, ¿no? Para que la consolidación sea en su propio eje. Si si la fractura completa es en un anciano y en la cadera, a nivel del cuello del fémur, lo ideal es ponerle una prótesis, ¿no? O sea, esto ya va a depender del lugar y hay protocolos para cada tipo de fractura según la gravedad, según la edad, ¿no? Las fracturas con desplazamiento, ¿no? Cuando son articulaciones que no soportan peso, se pueden reducir, ¿no? Porque por ejemplo, la fractura de Colles, ¿no? La fractura de Colles es llamada la fractura del tenedor, ¿no? Prácticamente cuando uno le cae. Esa fractura se produce cuando el paciente cae con la mano abierta, ¿no? Con la abierta, entonces se fractura el cúbito y el radio y la mano se va hacia atrás y queda como un tenedor. Estas fracturas se pueden reducir jalando a nivel del carpo, ¿no? Y inmovilizar con un yeso, ¿no? Y las esquirladas normalmente sí vienen a hacer cirugía porque ya el desplazamiento es bastante notorio, ¿no? Normalmente es por aplastamientos, por atricciones, ¿no? Eh, por su estabilidad. Las estables, ¿no? Es las que no tienen tendencia a desplazarla, ¿no? Pueden ser estas. Las estables son prácticamente las incompletas y las completas que en ese lugar no reciben peso o no reciben grandes fuerzas, ¿no? Y las inestables son las que tienden a desplazarse una vez que son reducidas, ¿no? Por ejemplo, las costillas que se fracturan en dos niveles, ¿no? Eso prácticamente que se mueve, prácticamente puede ser a nivel de la clavícula, ¿no? Eh, Otro inestable pueden ser normalmente las fracturas del fémur, ¿no? Las fracturas del fémur son bastante inestables porque el fémur al moverse la rodilla genera una gran palanca sobre este hueso, ¿no? Entonces es bien difícil que un paciente que se haya fracturado el fémur no vaya en algún momento o de repente hasta en el sueño flexionar o contraer los músculos isquiotibiales que flexionan la rodilla y moverlo, ¿no? Es importante saberlo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles factores intervienen en la consolidación? La carga, ¿no? La carga, de qué hueso si recibe carga, ¿no? Si es diferente la consolidación de un hueso fémur, la tibia que va a recibir el peso del cuerpo, que un hueso de un húmero, un cúbito radio, que son articulaciones, o son huesos que no van a recibir carga, ¿no? Si se fractura, por ejemplo, como les decían antes, si se fractura el fémur, lo ideal es pues que el paciente no reciba carga durante 4 meses, ¿no? En cambio, si se fractura el radiocúbito, simplemente se le sugiere al paciente que no haga esfuerzo, pero puede estar la articulación libre, ¿no? De repente usar unas férulas para que pueda eh, eh, seguir su vida, pues, sin necesidad de tener algún limitante, ¿no? El tipo de hueso afectado también, como les decía, si es un hueso que va a recibir carga, si un hueso que tiene bastantes palancas cercanas, su funcionamiento, si es un hueso largo, si es un hueso corto, si es un hueso plano, de acuerdo a la musculatura que esté cerca a ella, ¿no? Si es un hueso cuyos músculos cercanos son, por ejemplo, si se fractura, pues la escápula, ¿no? La escápula, de acuerdo del lugar de la escápula, hay muchos músculos que se insertan ahí y que tienen que ver con la rotación del hombro, etcétera, y que por cualquier función de estos puedan alterarlo o traer como consecuencia inflamaciones por movimientos incorrectos, ¿no?
Por el tipo de fractura también diferente, es la consolidación de una fractura incompleta, que es más rápido que una fractura completa, ¿no? Que también puede, es en un mes, pero también esto está relacionado bastante al tipo de hueso afectado, ¿no? Que una fractura comminuta que ha sido impactada y se ha fracturado en varios espacios y ha tenido como consecuencia una cirugía, ¿no? Una fijación, inclusive algunas con injertos óseos, ¿no? O inclusive se le ha dejado con falta de un pedazo del hueso que se está esperando una regeneración. Depende del tratamiento también. ¿Por qué el tratamiento? Depende de que si durante la etapa inicial ha recibido como les decía, su magnetoterapia, que es lo ideal para favorecer la consolidación, si es que ha realizado sus ejercicios de movilización, sus ejercicios isométricos, que de alguna manera favorecen también la, la consolidación del hueso, ¿no? Muy bien. Y otros factores también, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poquito más rápido. ¿Cuáles son las medidas generales, ¿no? Eh, Prácticamente inicialmente cuando se da la fractura hay que evitar la hemorragia y hay que hacer un vendaje compresivo. Bueno, esto no, a nosotros nos interesa más lo que es la parte de la rehabilitación posterior a una fractura, ¿no? Entonces, la inmovilización inicial, apenas ocurre la lesión, podemos intervenir inmovilizándolo. ¿Para qué? Para que no agrave lesiones de partes blandas, sobre todo cuando las fracturas no son estables, ¿no? Eh, Ustedes saben que hay fracturas que pueden ser expuestas, ¿no? Cuando la fractura llega a un estado muy grave, puede comprometer al tejido blando alrededor e inclusive el hueso puede romper la piel y salir, exponerse hacia afuera, ¿ya? Entonces, no, no necesariamente tiene que llegar a eso, pero por ejemplo, en el caso de las fracturas de las costillas pueden lastimar la pleura, ¿no? Pueden llegar a picar la pleura y hacer pues un hemotórax, ¿no? Pues en caso de que se lesionen los vasos, pueden haber sangrados internos, ¿no? Síndromes compartimentales, ¿no? Se van a ir por las fascias, ¿no? Pudiendo llegar inclusive a infectarse, ¿no? Hacer colecciones de pus posteriores. La inmovilización personal lo que hace es disminuir el dolor, ¿no? Y lógicamente que si tenemos a la mano hielo, aplicación inmediata de hielo, ¿no? ¿Qué va a hacer el hielo? Hacer vasoconstricción en el momento y evitar sangrado, ¿no? Disminuir el sangrado producto de la fractura, sobre todo si es que ha lesionado un vaso, ¿no? Facilitar el traslado del paciente hasta que llegue donde un traumatólogo para que le haga la reducción si es el caso o la cirugía si es que corresponde, ¿no? Disminuir el riesgo de shock, ¿no? Si es que hay un sangrado muy fuerte o dolores muy intensos, ¿no? Entonces, el transporte adecuado también me va a ayudar a riesgos de movilizaciones inadecuadas y también lo que hemos visto anterior, ¿no? El transporte adecuado me va a, también estos aspectos también me va a contribuir en ello, ¿no? Evitar riesgo y tratamiento de forma cómoda y rápida para evitar todos los efectos anteriores mencionados, ¿no? El tratamiento local, la reducción, en este caso, por ejemplo, no puede ser una fractura, incluso la luxación de hombro también, ¿no? La reducción puede ser aplicable en toda fractura en la parte inicial, ¿no? Una vez que se ha reducido, se puede sugerir la cirugía, ¿no? Pero toda fractura puede reducirse. Por eso hay que actuar inmediatamente, ¿no? Y después de que se ha hecho reducido toda la fractura y luego se haga la cirugía o lo que fuere, ¿no?
se hace la inmovilización y posteriormente la fisioterapia. Ya, esto, bueno, vamos a verlo también. Tratamiento de las fracturas, ya habíamos dicho la urgencia, las medidas generales, ya lo hemos dicho la inmovilización, la movilización adecuada, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Localmente, manipulación de la zona para reducirlo, ¿no? Inmovilización, el uso de cabestrillo, si es el caso, o si es el yesos, férulas, ¿no? Si son férulas inclusive funcionales, ¿no? Si son articulaciones que no comprometen mucho esfuerzo. Tracción continua en el caso de que haya una fractura, por ejemplo, del fémur y se haya desplazado uno por encima del otro. Se tracciona hasta que el nivel de la separación de la ósea queda en el mismo nivel. Y el tratamiento es quirúrgico, es fijación interna o fijación externa, ¿no? Hay que establecer los objetivos fisioterapéuticos, que habíamos visto al principio. Los objetivos fisioterapéuticos eran tratar de disminuir los efectos de la inmovilización, tratar de mantener en lo posible rangos articulares aledaños, tono muscular de la zona inmovilizada, ¿no? Movilización lo antes posible, posterior al retiro del yeso o a los elementos de fijación. Formar el callo de fractura, pero como le digo, esto depende de la edad, de la zona, ¿no? Normalmente el callo de fractura se va, nuevamente les repito, a formar al mes de la fractura, ¿no? Pero la funcionalidad se va a dar de acuerdo al tipo de hueso, ¿no? Prevenir los efectos negativos de la inmovilización. Y ya les he dicho cuáles son los efectos negativos de la inmovilización, ¿no? Básicamente, los que tienen que ver con la pérdida de rango articular y la fuerza muscular, atrofia o hipotrofia muscular, ¿no? Y la recuperación funcional, ¿no? Esto va a condicionar esto. La recuperación funcional va a estar condicionado a la recuperación del rango articular, de la fuerza muscular, ¿no? Y de las destrezas perdidas, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los objetivos nuevamente. Formar el callo de fractura, ya ahí están, aplicación de magnetoterapia, revertir efectos negativos de la inmovilización, ya les dije, básicamente rango articular, fuerza muscular, ¿no? La recuperación funcional, ¿no? Esto va a condicionar esto. Prevención de embolia, inhibición muscular, ¿no? Esto, ¿cómo se previene? Movilizando al paciente, ¿no? O sea, no es que el paciente va a cama y no se le mueve, ¿no? La tromboembolia se puede formar simplemente por inmovilización. Es por eso que inclusive si la fractura es en el miembro inferior, la movilización de los dedos, ¿no? Del pie son muy importantes. La elevación de la pierna como movilización para favorecer el drenaje también, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy bien. Vamos primero con yeso o algún tipo de férula que inmoviliza al paciente. Lo que hay que hacer, ya les dije, ejercicios isométricos de la zona que está afectada, que está inmovilizado, ¿no? Esto va a ser muy importante porque al contraerse el músculo me va a mejorar los efectos de la inmovilización, sobre todo en cuanto al tono muscular, ¿no? ¿Qué cosa más me va a favorecer? Me va a favorecer los problemas vasculares, ¿ya? Y segundo, ¿no? Cuando ya ha salido de la inmovilización, los ejercicios de movilización para recuperar rango articular y fuerza muscular, ¿no? E inclusive funcionabilidad, y luego los ejercicios de carga progresiva, sobre todo en miembro inferior carga, y ejercicios de resistencia y fuerza progresiva en caso de miembro superior, ¿ya? Lógicamente que esto va a variar, va a variar si hablamos de fracturas pues más complejas, como son, por ejemplo, la fractura de la apófisis odontoides de vértebra axis, ¿no? Donde gira toda la cabeza, ¿no? Donde
ya es más complejo el tratamiento, ¿no? Si son fracturas costales, donde hay, hay compromiso de pleura, ¿no? Cosas que van a variar. Entonces vamos a ver primero directamente algunas fracturas más comunes. Vamos a ver la fractura de hombro, ¿no? Vamos a ver primero la fractura de clavícula, ¿no? La fractura de clavícula es un huesito que prácticamente nos diferencia de los otros mamíferos que cuadrúpedos. ¿Por qué? Porque la clavícula es básicamente la que va a separar los hombros del centro del tórax, ¿no? Los gatos, los perros, los otros animales cuadrúpedos no tienen clavícula, ¿no? Por eso es que los hombros caen hacia adelante para, eh, para que puedan caminar de forma cuadrúpeda, ¿no? Son frecuentes en la infancia, sobre todo en el nacimiento, ¿no? Por maniobras violentas durante el parto se pueden fracturar. Inclusive esta clavícula puede originar las famosas parálisis braquiales obstétricas, ¿no? Las famosas parálisis braquiales obstétricas están relacionadas a la fractura de la clavícula durante el nacimiento, ¿no? La consolidación, como le digo, es en 3 o 4 semanas, ¿no? Eso es lo que le digo. En un mes prácticamente son las consolidaciones, ¿no? Inmovilización es en vendaje en 8, ¿no? ¿Cómo es el vendaje en 8? Hacia atrás, llevándole la clavícula, llevándolo los hombros hacia atrás, ¿no? El 8 se hace en la espalda, ¿no? Se hace en este hombro, en ambos hombros, haciendo la fijación en la espalda. Y queda un vendaje parecido al corrector de postura, ¿no? Ustedes han visto que venden eso en línea, los correctores de postura, que le llevan, hasta muy parecido. Es un sitio donde no se puede inmovilizar, lógicamente, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la fisioterapia en las fracturas? Miren, de las fracturas que vamos a hablar, la mayoría es lo mismo, son los mismos objetivos, ¿ya? Miren, acá está el ejemplo de la fractura de clavícula. Ahora, las fracturas de clavícula no solamente son en los niños, pues, ¿no? Esto puede darse por una caída del caballo, ¿no? Por un golpe directo, por un accidente de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces, la primera semana, no coger peso, no levantar ningún peso, no fortalecimiento muscular, porque es inestable, ¿no? Esto no tiene yeso, nada, simplemente es una fijación hacia atrás, ¿no? Pero sí ejercicios que tienen en las partes lejanas a la articulación, que no deben, ejercicios en el codo y en la mano, ¿no? Ejercicios de apertura, cierre de mano, flexión, extensión de codo, ¿no? Y los ejercicios isométricos, sí, a partir del cuarto día de la fractura, ¿ya? Isométricos, o sea, sin desplazamiento, ¿no? De contracción. ¿Contracción de qué músculo? Contracción de músculo, ¿no? Trapecios, ¿no? Músculos rotadores, pero sin desplazamiento, ¿ya? ¿En qué posición debe estar en el hombro? En rotación interna y aducción, ¿no? Rotación interna, o sea, rodado internamente y hacia abierto, ¿ya? Prácticamente hay unas férulas ¿no? Que nos permiten mantener esta posición, ¿no? El tratamiento debe comenzar al día siguiente de la lesión y dura de 2 a 3 meses, ¿sí? 2 a 3 meses. Pero acá dice que la fractura se va a reducir al mes, sí, pero en cuarto mes, al mes ya está la fractura, pero las lesiones posteriores, como es una zona donde genera bastante fuerza, va a continuar, ¿no? Porque va a haber dolores, hay un sujeto que hay que fortalecer bastante. Muy bien, miren, la segunda semana, miren, esto es en casi todas las fracturas, ¿no? En la segunda semana se hace los inicios del movimiento en péndulo, ¿no? Adelante, atrás, ¿no? Adentro, afuera, ¿no? Péndulo del brazo, brazo caído adelante, atrás. Isométricos de mano, codo y deltoides, ¿no?
contracción de mano con deltoides. Ahora, los isométricos no solamente son en una sola posición. Las contracciones se pueden hacer en diferentes puntos. Por ejemplo, si tengo el brazo aducido, ahí hago la contracción. Si llego el brazo en flexión hacia adelante, ahí hago la contracción, ¿no? Si llego el brazo en ligera extensión, ahí hago la contracción. Lo importante es que el movimiento no se haga la contracción durante el movimiento que genere desplazamiento, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente, le ponen el brazo hacia adelante en la camilla y le van tocando y le dicen, ponga duro acá, ponga duro acá, genere resistencia acá, sin desplazamiento, ¿no? Y eso básicamente en todas las fracturas. Y de cuarta a sexta semana, limitar la abducción y las rotaciones hasta amplitud de 80 grados, ¿ya? No completamente, pero ya se empieza a hacer ya a levantar. 80 grados, ¿dónde es? Casi llegan un poquito, faltando llegar a la horizontal, ¿no? ¿Y qué se hace? Se inicia ejercicio del músculo deltoides y rotadores externos, ¿no? Aquí ya se puede usar ligas, ¿no? Para abducir y fortalecer el deltoides, o con una liga con los brazos pegados, fortalecer, separar y fortalecer los rotadores externos. Muy bien. Y de la sexta a la octava semana, ya supuestamente dijimos que en la cuarta semana ya estaba consolidado, ¿no? Aquí ya podemos forzar un poco más, ¿no? Si es una persona joven, va a tener ya prácticamente esto consolidado bien. Si es una persona mayor, hay que consultar primero la placa radiográfica, porque como digo, hay personas que tienen alteración en el metabolismo, ¿no? Y la alteración al metabolismo hace que no acumulen el calcio en el lugar de la lesión y las fracturas no se consoliden en el tiempo que nosotros deseamos. Entonces, alguna articulación que aún no ha consolidado, hacerle ejercicio de desplazamiento, vamos a poderle crearle pues una otra vez que recrudezca la fractura, ¿no? Entonces, cuando ya se ha confirmado que sí ya consolidó el hueso, ¿no? Empieza la cinesiterapia completa, ¿no? Movimientos de rango completo. Esto no es flexión de hombro, ¿no? La flexión de hombro es a 90 grados, ¿no? Lo llegamos a la cuarta semana, quinta semana, llegamos a los 80, 90 grados. Cuando ya hemos considerado ya que la fractura consolidó completamente, ya levantamos el brazo hacia arriba. Esto se llama elevación de hombro, ¿ya? Esto hay que considerar. Flexión de hombro es hasta los 90 grados. Cuando llega hasta los 180, ya se produce la elevación de hombro. Esto es con un trabajo activo ya de escápula y también pues con un trabajo de músculos que se van a insertar en la clavícula, ¿no? Entonces, si no puede hacerlo solo, puede asistir al movimiento para completar rangos articulares y ejercicios resistidos también, ¿no? Ejercicios resistivos ya con ligas o con pesitos ya para fortalecer. ¿Qué musculatura vamos a fortalecer? Rotadores internos, externos, elevadores, abductores, aducción horizontal, abducción horizontal, ¿no? Son todos los músculos que van a intervenir esa zona. Muy bien. Las fracturas de escápula, ¿no? Las fracturas de escápula. La escápula es un músculo muy importante, ¿no? La escápula tiene partes interesantes, ¿no? Tiene el acromion, tiene la apófisis coracoides que va hacia la parte de adelante, ¿no? Donde va a salir la porción corta del bíceps, ¿no? Aquí se va a insertar otros músculos muy importantes como el trapecio, ¿no? El trapecio, acá en el borde van a estar los redondos mayor, menor, el subescapular, supraespinoso, infraespinoso, supraescapular, subescapular, todos esos músculos van insertados acá. Entonces, imagínense
una fractura a nivel de esto va a traer bastantes disfunciones mecánicas en el hombro, ¿no? Representa 35% de las fracturas, no de todas las fracturas, es 35% de las fracturas del hombro, ¿ya? O sea, de las fracturas del hombro, la tercera parte es en fracturas de la escápula, que como les digo, pueden ser en algunas partecitas, ¿sí? ¿Sí? Está asociada a la fractura de la primera costilla, ¿no? La primera costilla es esta de aquí, ¿no? Para deslizamiento escapular, movilización pasiva, ¿no? Hay movilización pasiva, no se debe hacer movilización activa cuando se sucede algún problema de la escápula, ¿ya? Ese es un sitio bien delicado, de estructuras pequeñas que pueden sufrir desplazamientos. Entonces, cuando se fractura el hombro prácticamente dicho es la fractura de la cabeza del húmero, ¿no? Entonces, la cabeza del húmero, miren una fractura pequeñita, ¿no? Tiene un desplazamiento, miren estas fracturas con minutas, ¿no? Caída, también con minutas, con varios trazos, diferentes tipos de fracturas, ¿no? En la etapa inicial, ¿no? En la etapa inicial de estas fracturas, inicio con crioterapia, movilizaciones activas de muñeca y dedos, ejercicios isométricos, del deltoides y ejercicios periarticulares, pendulares. Un poco está desordenada más. Ya. Entonces, básicamente el inicio con crioterapia en las fracturas del hombro, movilización activa de muñeca y dedos, siempre, como verán, el hombro va a estar inmovilizado, pero la muñeca y dedos deben movilizarse. ¿Por qué no el codo? ¿Por qué no el codo? Porque al mover el codo, ¿no? Se va a movilizar el bíceps, ¿no? ¿Y qué relación tiene el bíceps con el hombro? ¿No? ¿Qué relación tiene el bíceps con el hombro? Que el hombro, el bíceps tiene dos porciones, tiene una porción corta y tiene una porción larga, ¿no? La porción corta va a estar insertada en la apófisis coracoides y la porción larga va a estar insertada en la tuberosidad supraglenoidea del húmero e inclusive va a correr por la corredera bicipital, ¿no? La corredera bicipital que está a nivel del húmero. Entonces, cualquier desplazamiento del codo y contracción del bíceps va a hacer que haya un desplazamiento a nivel del húmero, ¿ya? Los ejercicios isométricos del deltoides, pero el deltoides tiene tres ramas a cuadrado. Un deltoides anterior, fibras anteriores del deltoides que realiza la flexión, fibras medias del deltoides que hace la abducción y las fibras posteriores que realizan la abducción horizontal, ¿ya? Entonces, realizar los ejercicios isométricos de esos tres músculos, ¿no? La flexión para las fibras anteriores, abducción para las fibras medias y la abducción horizontal para las fibras deltoides posterior. Lógicamente que esta fisioterapia es ya cuando ha sido la cirugía o ya la inmovilización, la reducción se ha dado, ¿no? Y luego se hacen los ejercicios pendulares, ¿no? Ya hemos dicho, los llamados ejercicios de Codman, ¿no? Flexión, extensión, ¿no? Y adelante a los costados, para empezar a mejorar el movimiento. Ejercicios activos asistidos para mejorar movilidad glenohumeral. Esto, a ver, acuérdense que el hombro tiene 5 articulaciones, ¿ya? La glenohumeral es solamente una de las articulaciones del hombro, ¿ya? Cuando se lesiona la cabeza del húmero, básicamente lo que me interesa es la actividad glenohumeral. ¿Y qué ejercicios hay que hacer para esto?
extensión con un palito, llevar los hombros hacia atrás para mejorar la extensión y llevar la varilla hacia arriba para mejorar la rotación de la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoidea del hueso escapular, ¿no? Ahí está. Acá ahora sí vamos en orden, ¿ya? Acá sí vamos en orden. En la fractura del húmero, cuando se fractura el húmero, ¿no? El hueso del brazo, ¿no? Claro que la cabeza del húmero también es en la parte superior, pero esto se trata como fractura del hombro. Esta es la fractura del húmero en la parte ya de su diáfisis, ¿no? En la fase 1, ejercicios pasivos asistidos, movilización. ¿Por qué se puede hacer ejercicios pasivos asistidos? Porque no está comprometida la articulación, está comprometida la diáfisis. Esto se puede mover, no el paciente solo, porque de todas maneras genera una palanca. Uno debe movilizarlo. En la fase 2, ¿cuál es la fase 1? La fase 1 es la fase de inmovilización, ¿no? La fase de inmovilización. En la fase 2, ejercicios activos y resistidos iniciales. ¿Cuándo es la fase 2? Cuando ya básicamente 3 o 4 semanas, cuando ya la fractura ya está supuestamente consolidada o ya cartilaginosa, entonces ya se puede realizar cierto ejercicio activo y resistidos iniciales, ¿no? Inclusive esta parte de pasivos asistidos se puede complementar con ejercicios isométricos, ¿no? La fase 3, mantenimiento con ejercicios de estiramiento y fortalecimiento avanzado, ¿no? ¿Cuál es el fortalecimiento avanzado? Ya fortalecimiento avanzado ya con el manejo de ligas, con poleas, ¿no? Con ligero peso, ¿no? ¿Qué músculos vamos a fortalecer acá? Básicamente, ¿qué músculos son los que tienen que ver con el húmero? Tienen que ver el músculo bíceps, el tríceps y lógicamente la musculatura del hombro, ¿no? Los ejercicios 3 a 4 veces por día de 20 a 30 minutos. Lógicamente que eso no lo va a hacer el fisioterapeuta. Esto se le va a indicar al paciente, ¿no? Que haga varias veces al día, ¿no? Su movilización de hombro. Que no es exagerado, porque nosotros normalmente todo el día estamos moviendo el hombro, ¿no? Aquí está la secuencia, ¿no? Entre el séptimo, en la fase 1, como había dicho, es la fase inicial, cuando ya estaba estabilizado. Entre el séptimo y el 10.º día, los ejercicios pendulares, ¿no? Dejando colgar el brazo y movimientos circulares cada vez más amplios, ¿no? O sea, los movimientos pendulares no solamente son círculos, son movimientos de adelante hacia atrás, ¿no? Adelante hacia atrás y afuera y adentro, ¿no? Los famosos ejercicios de Kohn. La tercera semana postquirúrgica, ¿no? Ya se supone que ya está, tercera o cuarta semana ya está terminando el proceso de consolidación, ¿no? Eh, la, la elevación anterograda, o sea, hacia adelante, o sea, flexión, ¿no? Que puede ser asistida por el fisioterapeuta o autoasistida, uno mismo levantarse el brazo, ¿no? Empezar a hacer ejercicios con poleas, lógicamente que ya sabemos que cuando se hace ejercicio con la polea, ¿no? El que trabaja es el lado sano, ¿no? Y la extensión autoasistida, ¿no? Puede asistirse con la ayuda de una liga, con una soga, con un palito, ¿no? La cuarta semana, en este caso es por quirúrgico, ¿no? Ha sido operada, ¿no? De repente con una fijación. En la cuarta semana postquirúrgica, ya con una consolidación ya prácticamente hecha, los ejercicios isométricos, pero con resistencia, ¿ya?
En las fases iniciales sí se hacen ejercicios isométricos sin resistencia, pero ya al mes ya se hacen un poco con resistencia con ayuda del fisioterapeuta, ¿no? Se le pide flexionar o flexionar, extender el codo, rotar, pero poniéndole resistencia, ¿no? A la sexta semana, después de la cirugía, ¿no? Cuando ya se ha comprobado que la consolidación ya se dio totalmente, o sea que la cuarta semana ya debe estar consolidado, pero en este caso, para comprobar siempre se espera 2 semanas más, es a la sexta semana, ¿ya? Ya empiezan los primeros ejercicios activos de resistencia y estiramiento, ¿no? A ver, este ejercicio que ya está haciendo sus fuerzas con ayuda de un peso, en este caso una botella, ya se puede trabajar con ligas, ya se puede trabajar pues con poleas, ¿no? Con todo ejercicio en contra de la gravedad. Muy bien. Previo a esto, hemos dicho que en las etapas iniciales las articulaciones adyacentes no tenían por qué pagar el efecto de la inmovilización, ¿no? Si es bien en el caso de la fractura del húmero o la fractura del hombro, pues te necesitaban inmovilización, las articulaciones de la mano no tenían por qué comprometerse. Entonces, esto sí se podían ir trabajando, ¿no? Este es un ejemplo de movilización de las articulaciones adyacentes. En el caso de la fractura de húmero, en la fase de inmovilización, está indicado realizar ejercicios activos de las articulaciones de la muñeca y mano, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. Y esto, como les digo, es en toda articulación igual. La fase 3 suele comenzar a los 3 meses. Postcirugía, aumenta la resistencia de las cintas elásticas, ¿no? El brazo se estira más arriba en la pared inclinando el tronco y uso de pesas ligeras de 500 gramos, ¿no? El límite de 2.5, ¿no? Esto ya es un procedimiento ya de musculación para llegar a la normalidad, ¿no? Pues, ¿no? Prácticamente ya es una etapa ya prácticamente normal a la normalidad ya del hombre, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver los traumatismos del codo, que también son muy comunes, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños que son bien traviesos, que se caen ahora en los patines, en el skateboard y se dan en el codo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de seguir con el codo. Toma un poquito de agua. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre alguna patología? Sí, licenciado, buenas noches. Sí. Buenas tardes. Usted estaba hablando sobre que el tiempo de la consolidación del hueso va a depender del lugar donde se origina la fractura, ¿no? ¿Es así? Va a depender qué tan grave sea y qué tan movilidad es que se le da al a esa articulación para que demore en consolidar, ¿verdad? Ya. Mira, toda articulación, lo normal, lo fisiológico, es que al mes ya esté consolidada la fractura. Ahora, a esa consolidación normal hay variantes, ¿no? ¿Qué variantes son? De la edad, ¿no? De la gravedad de la fractura. No es lo mismo que se consolide una fractura que solamente ha tenido un trazo y que ya está en su posición y se consolide, que una fractura que se ha roto en varios pedacitos, que si bien es cierto, al mes ya el tejido, porque las fases de recuperación de la fractura son, ¿no? Apenas se inicia el proceso, ocurre el proceso de inflamación, ¿no? Se inflama, ahí los macrófagos limpian la zona y a los 2, 3 días ya empieza a acumularse primero tejido conectivo, que hace un callo inicial, los primeros días, 5 o 6 días, de tejido conjuntivo, prácticamente es como si fuera un cartílago, ¿ya? Posteriormente, este tejido conjuntivo va a ir cambiando por tejido óseo, ¿ya? Se van formando los osteocitos,
un tejido óseo y forman un callo muy resistente e inclusive más fuerte que el hueso original, ¿ya? Entonces, ese es el proceso normal. Pero como te digo, hay factores que retrasan esa consolidación. El tamaño. Hay fracturas que inclusive pierden masa ósea, ¿no? Hay fracturas que eran así, se rompieron y prácticamente se tuvo que operar o en la limpieza se tuvo que sacar. Hay fracturas que fueron expuestas, se salieron de la piel, tuvieron que operarse, volver a su sitio, se perdió también masa ósea, hubo demasiada continuidad, demasiado traumática fue la reducción. Entonces eso van a demorar un poquito más, ¿ya? Pero básicamente el tiempo es el mes. En un anciano va a demorar mucho más, pues, ¿no? Hay enfermedades metabólicas también, ¿no? Hay enfermedades metabólicas que impiden la acumulación del calcio en la zona, ¿no? Generando la pseudoartrosis. Ahí donde había el hueso, le toman la placa y ya no ha formado el hueso, sino ha formado como una especie de articulación. En la placa se ve así separado el hueso, ¿no? Con tejido conjuntivo nomás, como si fuera, hice una pseudoartrosis porque inclusive esa parte tiene movimiento, ¿ya? Entonces, va a depender de muchos aspectos el que no sea el mes que debe ser su consolidación. Como has visto ahí, ¿no? Más o menos a la cuarta semana ya se empieza a hacer los ejercicios porque ya se supone que ya debe estar consolidado. Y a la sexta semana se toma la placa para comprobar efectivamente que ya esté consolidada totalmente para ya empezar a hacer los ejercicios de resistencia, ¿no? Entonces, mientras más grave sea la lesión, lógicamente que vamos a tener un poco más de precaución en suponer que ya está consolidado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿O sobre esa misma pregunta? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, listo. Ya, listo. Seguimos entonces. Ahora, en los traumatismos del codo, ¿no? Estos traumatismos del codo normalmente se van a dar, como le digo, en niños, ¿no? Caídas directas sobre el codo, caídas del caballo, de la bicicleta, ¿no? Normalmente esos accidentes son bastante comunes en ellos. Entonces, hay fracturas, en este caso, supracondilia, ¿no? Ustedes saben que el codo tiene una parte, un cóndilo y una tróclea. Entonces la fractura puede ser supracondilia o supratroclear, ¿no? Depende del lugar donde esté. El que está relacionado al radio, en la zona del cóndilo, y está relacionado al cúbito, es la zona troclear, ¿no? Entonces puede fracturarse a nivel de supracondilia a nivel del húmero, o puede fracturarse a nivel de radio y cúbito por debajo de la articulación de codo, ¿no? Y la luxación de codo de la que habíamos hablado también. El codo también se puede salir, ¿no? El codo también se puede salir. Entonces, ¿cuáles son las reglas de la fisioterapia? Que debe ser indolora, ¿no? Y el movimiento útil en extensión es de 120 a 30 grados, ¿no es cierto? A eso debemos llegar. Inicialmente porque el codo debe llevar a 180 grados, ¿no es cierto? Pero en el momento de la fisioterapia, inicialmente los movimientos no pueden ser menores de 120 a 30 grados. Muy bien. Entonces, en cualquiera de esos casos, posteriores a la fractura, y normalmente pues la fractura de codo tiene que operarse necesariamente, ¿no? Porque como es zona junto a una articulación, eso genera palanca. Si eso no se opera, eso se va a volver a... Eso está dentro de la clasificación de las fracturas inestables, ¿no? Todo aquello cerca de la articulación, de la rodilla, del hombro, del codo, tienen que operarse porque es por la palanca que generan las articulaciones, originan fracturas inestables, ¿no? Entonces, la primera fase
el tratamiento antiedema, ¿no? ¿Cómo se previene antiedema y por qué se produce el edema? Por la posición, ¿no? Normalmente el edema se produce porque la postura antálgica natural del codo es con flexión, ¿no? Y al flexionar el codo, lógicamente, se interrumpe el paso de tanto de vasos como sistema linfático y se produce la inflamación del brazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate eso? Elevando el brazo, enseñando ejercicios de elevación con movimientos de cierre y apertura de puño, ¿no? Así como el ejercicio que hacen las mastectomizadas, ¿no? Señoras que les extirpan la mama también tienen el mismo tratamiento de elevación del brazo con cierre y apertura de puño porque hacen edema en los miembros superiores. Otro, ejercicios con las articulaciones distales, esto es en todo, ¿no? Ejercicios con las articulaciones que no tienen que ver nada con el codo, ¿no? Pero esto es cuando es por encima del codo, por estas supratrocleares o supracondilias, ¿no? Cuando está fracturado el cúbito y el radio, esto se pueden mover los dedos, pero no la muñeca. ¿Por qué? Porque los músculos de la muñeca, ¿no? Los flexores de la muñeca están insertados en en la epitróclea y los músculos extensores de la muñeca están insertados en el epicóndilo, ¿no? Entonces, si la fractura es por debajo de la epitróclea del epicóndilo, entonces se va a producir desplazamiento del codo o molestias en esta zona de la articulación. Movilización de las articulaciones libres, ¿no? Hombro, mano, muñeca, pasiva, lógicamente, ¿no? Es como en este caso, ¿no? El paciente está con el problema del codo, pero la movilización del codo, de la muñeca y manos que están libres se deben dar. Muy bien. La segunda fase, ¿no? Luego de retirar la inmovilización. Crioterapia, siempre, antes de empezar el movimiento. ¿Por qué? Porque como las movilizaciones del codo postraumáticas son dolorosas, ¿no? La crioterapia normalmente se pone la compresa caliente, dicen, ¿no? Porque para relajar antes del movimiento. Pero la crioterapia tiene más tiempo de duración en cuanto a la sedación para favorecer el movimiento. Entonces, esa crioterapia es para el dolor y para la inflamación, ¿no? Eso se puede poner antes y después del tratamiento, ¿no? Lógicamente básicamente después del tratamiento es más importante porque al ganar rango articular, vamos a generar microtraumatismos que van a ser favorecidos por la aplicación del frío, ¿no? Movilización de la cicatriz, ¿no? Facilitar. ¿Qué cosas ganamos con la movilización de la cicatriz? Ustedes saben que cuando hay una cicatriz, ¿no? De una cirugía, de un golpe, sobre todo cuando hay una cirugía, cuando se ingresa, no solamente se corta la piel, ¿no? Se corta la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, hasta llegar al hueso, ¿no? Cada una de esas capas de tejido, la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, tienen que cicatrizarse independientemente. Entonces, yo al movilizar la cicatriz hago que cada uno de esos tejidos tengan su propio movimiento, tengan su propio espacio, que no consoliden todos esos tejidos como una masa en común. Si esa masa en común cicatriza como algo único, ¿no? Lo único que me va a originar, lo que me va a originar es que la movilidad de esa zona sea más dificultosa, ¿ya? Muy bien, entonces es lo importante de mover la cicatriz en toda cicatriz de toda cirugía, ¿ya? Por eso a veces dicen, que le está haciendo masajito en la cicatriz por gusto. No, no es por gusto, tiene su fundamento del por qué hacerlo, ¿no? E inclusive no solamente movilizarlo, separar, levantar y movilizar haciendo pincerrollo para levantar y para separar las diferentes capas asociadas a esa cicatriz, ¿no? Ejercicios de grabado de flexoextensión de la articulación.
mejorando, tratando de mejorar el rango articular, ¿no? Y lógicamente después la movilización activa que el paciente eh, permita, ¿no? Habíamos dicho que uno de los principios básicos en el tratamiento del codo que sea indoloro, ¿no? La tercera fase de los traumatismos del codo, ¿ya? Cuando ya, esto ya pues ya tenemos la certeza de que ya consolidó. Crioterapia al final, ¿no? Porque esto ya es una fase ya de fortalecimiento y llegar al rango articular final. La crioterapia al final de tratamiento, siempre, como digo, es la más importante por el traumatismo que genera el recuperar el rango articular y lo del codo. Y la compresa caliente o el calor inicial, ¿no? ¿Por qué ahora me dicen que es calor inicial y por qué antes era compresa fría? Porque en la fase anterior era la crioterapia inicial para que me favorezca la analgesia por más tiempo, porque como era para ganar rango articular, iba a doler, ¿no? En cambio, en esta fase, la termoterapia inicial lo hacemos porque quiero que relajación muscular, ¿no? La relajación muscular que me permita mayor rango articular, que me permita mayor irrigación de la zona, para mejorar también la regeneración. Igual, ahora el flexo extensión y también ya hago la pronosupinación, ¿no? Pronosupinación. La flexión de codo debe de trabajarse en 3 posiciones, en supinación, en pronación, ¿no? En supinación y en neutra, en posición neutra. Con poca carga, ¿no? Y largos periodos, peso moderado. ¿Qué quiere decir largos periodos? Que manejar tanto la flexión como la extensión. O sea, el trabajo del codo no es que 1, 2, 3, ¿no? Sino manejar la carga en toda la amplitud de movimiento con movimiento pausado, ¿no? Y la reeducación propioceptiva, ¿no? La estimulación, pues, de los receptores, tanto internos como externos, ¿no? Con diferentes tipos de sensaciones, ¿no? Y los propioceptores internos, ¿cómo se trabajan? Dándole peso a la articulación, ¿no? En este caso con la pelota, poniéndolo en cuadrúpedo, presionando la pelota. ¿Y qué gano con esta reducción propioceptiva? Que también la reeducación propioceptiva se hace en el codo, se hace en la rodilla, se hace en la cadera, se hace en el tobillo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el peso? Porque los propioceptores que están a nivel de la articulación son los que activan el tono muscular, ¿no? Por ejemplo, en el miembro inferior, ¿cómo regulamos la función de nuestro cuádriceps, ¿no? ¿Por qué el cuádriceps se activa cuando nosotros estamos de pie? ¿No? ¿Por qué cuando estamos sentados el cuádriceps lo podemos tomar como algo blando y alguien que está de pie su cuádriceps está súpermente contraído, súpermente duro? ¿Cómo se hace eso? ¿En qué momento el paciente logra activar esos músculos? ¿En qué momento el paciente piensa que tiene que poner duro esos músculos para mantener el peso del cuerpo? Ya, eso es automático, ¿no? La contracción muscular, el tono muscular se va a activar en el momento en que la articulación de la rodilla sienta el peso, ¿no? La rodilla siente el peso y de acuerdo a ese peso los propioceptores activan el músculo cuádriceps, ¿no? Agonistas y antagonistas, cuádriceps adelante y isquiotibiales atrás, para darle una tensión tal a la rodilla que pueda soportar el peso. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto que el tono va a ser regulado de acuerdo al peso que se dé sobre la articulación, es que se realizan estos ejercicios de propiocepción, ¿no? Se le da peso al codo, ¿no? Tanto presionando una pelota como con el propio peso del cuerpo. Entonces, ¿también se podía haber hecho eso con el hombro? Claro, con el hombro también se podía haber hecho este trabajo, ¿sí? Pues digo, todo esto que estamos hablando en algunos sirve para otras articulaciones. Los principios son los mismos. La cuarta fase, ya pues que más o menos ya han pasado los 2 meses y medio, ya consiste ya en darle una funcionabilidad total.
aumentar los pesos, hacer los deportes, natación, otros que incluyen el uso de pelotas en el miembro superior. Pero también hay que considerar que en los traumatismos del codo, normalmente los supratrocleares, ¿no? Los supracondilios, ¿no? Normalmente el codo no llega a tener su extensión completa, ¿no? No llega a recuperar totalmente. Es bien difícil que un codo que haya tenido una fractura llegue a una extensión completa, ¿no? Sobre todo si ha tenido acompañado de una luxación, bien difícil. Pero lógicamente que como fisioterapeutas debemos tratar de mejorarlo todo lo que se pueda. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Vayan poniendo sus preguntas para poder irlas contestando. Esto habíamos hablado en antes, es decir, la famosa fractura del tenedor, ¿no? La fractura de coles, la fractura del carpo, ¿no? No, ese no es una fractura del carpo, los huesos del carpo son estos chiquitos, ¿no? Esta es una fractura de muñeca prácticamente, ¿no? Para producirse esta fractura, el paciente tiene que haberse caído con la mano. Acá sí hay una fractura de carpo, ¿no? ¿No? Una fractura de hueso escafoides, que es lo más común. El escafoides normalmente cuando caemos con la mano abierta, a veces el escafoides lamentablemente es un músculo, es un hueso pequeñito que está dentro de la mano, poco vascularizado, que cuando se fractura pierde su inervación y prácticamente hace una necrosis avascular dentro de la mano y se vuelve como si tuviera una piedra dentro de la mano, dolorosa, continua. Bueno, el tratamiento difiere del fisioterapeuta porque eso necesariamente va a tener que ser quirúrgico, ¿no? Pero es una complicaciones de la fractura del carpo. Cuando se fractura la muñeca, la fractura de coles, como le digo, cuando se cae con la mano abierta, ¿no? Bastante común, se puede reducir fácil. Cuando ya pasa mucho tiempo y no se reduce inmediatamente, esto hay que operarlo, ¿sí? ¿Cuál es la fisioterapia? En la parte inicial, el masaje de drenaje antiedema, sobre todo por la posición, porque el paciente va a estar como un cabestrillo, entonces la mano se va a hinchar, ¿no? Parafina previo a la movilización, esto ya son etapas ya de la recuperación, cuando ya se ha sacado ya el yeso, ya, ¿no? Esto ya en la fase para recuperar rangos articulares, ¿no? Movimientos pasivos, contracción axial. También se pueden realizar estos movimientos, los movimientos pasivos, ganar rango articular, contracción hacia, ¿dónde es axial? Tracción axial es hacia el cuerpo, ¿no? Cuando es tracción hacia afuera, es tracción apendicular, ¿ya? Movimientos activos funcionales, o sea, ejercicios con ligas, con plastilinas, etc. Muy bien. Estos son los que hemos visto, ¿no? Estos los traumatismos del miembro superior, a ese miembro superior, pero estos son las fracturas del miembro superior. Ahora vamos a ver las fracturas de la rodilla, ¿no? Acá estas son fracturas muy difíciles de tratar, ¿no? Por ejemplo, esta fractura de la rodilla, cuando, miren, cuando está roto un cóndilo del fémur, ¿no? Cuando hay separación de los dos cóndilos con respecto al cuerpo del fémur, y una fractura conminuta de los cóndilos del fémur, ¿no? Son bien difíciles de tratar. Prácticamente todo el proceso de la rodilla va a estar relacionada con la movilidad de la rótula, ¿no? Ustedes saben que la rodilla tiene un hueso sesamoideo, ¿no? El hueso sesamoideo es un hueso accesorio que hace acción de polea y hace que la articulación se mueva, ¿no? Entonces, en todo proceso, así para la recuperación, lo que tenemos que tener en cuenta es la movilización pasiva de la rodilla, de la rótula, perdón.
La rótula es un hueso fácilmente deslizable, ¿no? Si ustedes están de pie, lógicamente que la rótula no la van a poder mover, pero si ustedes ponen la rodilla en relajación, ¿no? ¿Cuál es la posición de relajación de la rodilla? Flexión de 15 grados apenas, ¿no? Por eso, en la posición de relajación de cualquiera de estas patologías, ¿no? Es de 15 grados, ¿no? Inclusive el paciente que lo operan y se va a la cama y le duele la rodilla, me duele en la parte posterior de la rodilla, la postura de relajación es de 15 grados apenas, se le pone una toalla en forma de rodillo detrás de la rodilla y se obtiene la posición de relajación para que no duela, ¿ya? Entonces, para la fisioterapia y el tratamiento de la rodilla, lo primero es la movilización pasiva de la rótula, esto no perderlo, la rótula debe desplazarse. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la mecánica de la rodilla, cuando nosotros extendemos la rótula se desplaza hacia arriba. Y cuando nosotros flexionamos la rótula se desplaza hacia abajo. ¿Ya? Si la rótula pierde el movimiento, no vamos a poder flexionar ni extender la rodilla. Acuérdense que la rótula es el pivote, es prácticamente eh, como la polea de la articulación de la rodilla, donde se va a insertar el tendón prácticamente ahí va insertado el tendón del cuádriceps, ¿no? Va a pasar por atrás y va a continuar por abajo hasta la espina anterior de la tibia, ¿no? O sea, básicamente su movilidad es muy importante. La cinesiterapia activa, asistida, ¿no? La rodilla, al cualquier traumatismo de rodilla, ¿no? Cualquier traumatismo de rodilla. En este estamos viendo un ejemplo de una fractura. Pero cualquier traumatismo de rodilla, operación de ligamentos cruzados, fractura de rótula también, ¿no? La rótula también puede fracturarse. Alguna cirugía, inclusive la artroscopía, ¿no? Que tiene que ver bastante por dolor se le hace la artroscopía, la operación de meniscos, ¿no? Y otras patologías, de repente, o cirugías, inclusive de tumores que van relacionados a osteosarcomas relacionados a la rodilla, ¿no? Todos ellos, en principio, ¿quién estabiliza la rodilla? Esa es la pregunta básica. ¿Quién estabiliza la rodilla? La rodilla es estabilizada por el cuádriceps, ¿ya? Y lamentablemente el cuádriceps es un músculo que pierde el 40% de su volumen a la tercera semana de inmovilización, ¿ya? Entonces, hay que tener el tono muscular del cuádriceps bastante trabajado, ¿no? Ahora, de acuerdo también pues a la lesión de la rótula, porque acuérdense que el cuádriceps se inserta en la rótula. Si la rótula es la que está fracturado, no vamos a poder hacer el, el, el trabajo del cuádriceps, porque vamos a movilizar la rótula. Por eso es que cuando la rótula se fractura, también la cirugía que se hace se llama cerclaje. Prácticamente la rótula se le pone como una malla, se le envuelve para formar un paquetito en la rótula para que no se vaya por todos lados, ¿ya? Porque la rótula es forma de un pan chiquito. Esa es su forma. Potenciación muscular con isométrico. ¿De quién? Ya les dije, del cuádriceps. El cuádriceps no puede perder su tono porque el cuádriceps es el que estimula, es el que mantiene la estabilidad de la rodilla. ¿Mm? Y ejercicios propioceptivos para el esfuerzo. Ya les expliqué cómo eran los trabajos propioceptivos, ¿no? Con los apoyos de peso. Los ejercicios isométricos de los músculos cuádriceps. Muy importante, esto es básico, esto es básico. El cuádriceps se debilita, la rodilla no va a estar estabilizada. Muy bien, miren la posición de la rodilla, les decía 15 grados, posición de relajación. En esta posición pueden movilizar la rótula y mantener la fuerza del lastre, ¿no? Y la movilización de la rótula es muy importante porque va a llevar una etapa en que vamos a necesitar ya de los ejercicios
de movilización ya más activos. Y lo de la rodilla, pues de repente ustedes ya lo han visto, que es para recuperar rango articular de la rodilla es muy doloroso, es bastante doloroso, ¿no? Ejercicios activos de flexo, extensión de la rodilla, ¿no? En el traumatismo de rodilla. Básicamente estos son los movimientos de la rodilla, ¿no? Dice, si nos ponemos a analizar la biomecánica de la rodilla en la extensión completa, también hay un movimiento que se llama juego articular, que es el movimiento en la etapa final de la extensión, genera un poco de separación para poder dar el paso, ¿no? Esa extensión completa con tensión también es muy importante que lo hagamos, sobre todo de pie, en la etapa donde hay que pararnos. ¿Por qué? Porque mucha gente logra el rango articular, pero al no poder conectar la bipedestación con la extensión completa del cuádriceps y la separación de la rodilla, al momento de dar el paso, le duele, ¿ya? Le duele. Esto también es ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps con rulo, puede ser con corrientes rusas, pueden ser simplemente con ejercicios poniéndoles una pesa una pesa en forma de compresa en el tobillo y que trate de levantarlo de los 15 grados. Muchas formas de fortalecer el cuádriceps. También se puede fortalecer a la vez el psoas ilíaco y el cuádriceps, ¿no? ¿Cuál es el psoas ilíaco? El flexor de cadera, que está aquí, y el cuádriceps también en esta extensión, ¿no? Eso ya están en etapas más de fortalecimiento un poquito más fuerte. Posición de relajación, posición de flexión de cadera y extensión de rodilla, ¿no? Se fortalece el psoas ilíaco, que es flexor de cadera, y cuádriceps, que es extensor de rodilla. Muy importantes. Ejercicios de flexo extensión de tobillo. Así, al igual que cuando hablábamos de los traumatismos del miembro superior, teníamos ese trabajo de mano y muñeca, también igualito, en flexiones de rodilla, de cadera, el trabajo del pie es muy importante. Evitar, pues, evitar las trombosis, ¿no? Mejorar la circulación. Ejercicios activos de flexo extensión de rodilla en sedestación. Esto es básicamente fortalecimiento de cuádriceps, ¿no? Acá lo que falta es la posición prona para mejorar rango articular. Estamos hablando de puro fortalecimiento, ¿no? La musculatura extensora de la rodilla, igualito el cuádriceps, ¿no? Lo que falta es ganar el rango articular. En esta posición vamos a fortalecer de los flexores de rodillas, o sea, los cuádriceps e inclusive el glúteo, ¿sí? Muy importante para complementar la acción del fortalecimiento del cuádriceps. Ustedes saben que en todo fortalecimiento se tienen que fortalecer tanto agonistas como antagonistas. No se puede solamente fortalecer un grupo muscular, ¿no? Es mantener el equilibrio muscular. Ya, en esta posición también se va logrando rango articular, ¿no? Ahora con el tipo de fractura también hay que tener mucho cuidado. Cuando ha sido una fractura prácticamente conminuta, no es el, el rango articular es trabajarlo pues con un poco más de cuidado. Ejercicio de miembro inferior para ganar recorrido articular de cadera y rodilla, ¿no? Básicamente agarrar un poquito más abajo, ¿no? Acá no se gana mucho rango articular. Cuando se quiere ganar el rango articular de la rodilla, hay que agarrar en la parte media de la tibia, ¿no? Y cuando ya se quiere ganar más rango articular, a nivel del tobillo, ¿sí? Y que este talón llegue a tocar la parte posterior del muslo, ¿no? Eso es un trabajo progresivo para lograr rango articular. Básicamente el trabajo de la rodilla es movilización de
de la rótula y ganar rango articular. Y ganar rango articular y potenciación de cuádriceps. Básicamente eso. Todo el resto es complementario. Disculpen. Y por último, hay que ver las fracturas de la pierna, o sea, la tibia, del tobillo y del pie, ¿no? Básicamente, estos fracturas de pierna y tobillo y pie tienen las mismas características de los otros. Ya no vamos a ahondar en cómo son sitios que soportan peso, el tipo de cirugía, es la que designe el traumatólogo, ¿no? Su tiempo de inmovilización es la misma, ¿no? Los movimientos que no están cerca de las articulaciones son las mismas consideraciones. Las consideraciones, sí, en caso de tobillo y pie, son la fisioterapia ya cuando salen de la inmovilización, son los baños de remolino, o sea, tanque de Hubbard, tanque de Whirlpool, de Hubbard, ¿no? Que es más pequeño, Whirlpool es grande, tanque de Hubbard con turbinas, ¿no? Que hagan hidromasaje, ¿no? Eh, Colocación de electroterapia analgésica previa a la movilización, ¿no? Lógicamente, una vez después de eso, se hace movilización pasiva para ganar rango articular, ¿no? Flexión, dorsiflexión, movimiento de dedos, ¿no? Es, eh, rotación interna, externa, aducción, abducción, ¿no? Y el pie también tiene su movimiento de supinación y pronación. Aunque la gente dice que no, pero sí también hay movimiento de supinación y pronación. Eso, pero son movimientos combinados, ¿no? De dorsiflexión, inversión y rotación. Movilización activa, ya cuando el paciente ya puede hacerlo solo, ¿no? Con su fortalecimiento tanto de dorsiflexores del pie, ¿no? Dorsiflexores del pie como plantiflexores, ¿sí? Ejercicio de ponerse de punta de pie, de talones, alternado, ¿no? Y lógicamente después la reeducación de la marcha, ¿ya? Esto, movilización particular, la movilización activa y la reeducación de la marcha también es válida para la rodilla, para la cadera, ¿no? Ahora, vale mencionar algo interesante de las fracturas de la cadera, ¿no? Porque la cadera es diferente en las fracturas de cadera, porque cuando hay fractura de cadera, eh, sobre todo las del cuello del fémur, ¿no? Antes hemos visto de la fractura del muslo, sí, que sí, de fémur, ¿no? Hemos visto, pero cuando se fractura la cadera misma, el cuello del fémur, es diferente porque el cuello, al ser una parte tan pequeñita que soporta prácticamente todo el cuerpo, eso necesita un reemplazo articular, ¿ya? Cuando las fracturas son intertrocanterias, trazos entre trocánter mayor y menor, ahí no se puede hacer reemplazo articular. Ahí lo que hay que hacer es una fijación, ¿ya? En estos casos de las fracturas de cadera y las prótesis también es un punto interesante, ¿no? ¿Por qué cuál es el tratamiento de las prótesis de cadera? Primero hay que ver qué prótesis es, ¿ya? Si es un joven, ¿no? Se va a poner una prótesis porosa o híbrida, se le llama. ¿Por qué se llama porosa? Porque son prótesis que se van a colocar, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es una prótesis, ¿no? Si este es mi fémur, ¿no? Y me fracturo el cuello, lo que se va a hacer es retirar la cabeza del fémur y todo el hueso que está dentro de la diáfisis. Y la prótesis va a ser prácticamente como una coma que se mete dentro de la diáfisis del hueso, ¿ya? Cuando es un joven, se va a poner una prótesis porosa, de modo que el hueso mismo va a generar
sustancia ósea entre las porosidades y va a ser de un cemento artificial, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en estos pacientes? Para esperar que el paciente mejore su consolidación o termine la consolidación ósea, hay que esperar un mes más o menos, ¿no? Entonces, en un mes, lo único que se hace en estos pacientes es fortalecimiento. ¿De quiénes? ¿Qué músculos van a estabilizar la cadera? Los músculos que estabilizan la cadera y que han sido cortados, lógicamente, por la cirugía, son el glúteo mayor y el glúteo mediano. Entonces, mientras el paciente espera este mes, hay que potenciar lo mayor que más se pueda el glúteo mayor y el glúteo mediano, ¿no? Y lógicamente, por lo que ya hemos visto, toda la musculatura que está lejos, ¿no? La rodilla, los pies, ¿no? Los hombros, ejercicios respiratorios, también sabemos que debemos hacerlo. Básicamente, eso ya sabemos que tenemos que hacerlo. La musculatura, las articulaciones lejanas. Al mes, supuestamente que ya empezó que ya le van a decir que se pare, ya pues empiezan ya a hacer los balanceos, las descargas de peso, ¿no? Las descargas de peso, los apoyos, la marcha, ¿no? Como ya se regeneró, eso es rápido. Ahora, ¿qué pasa con los ancianos? ¿No? Ahora, los reemplazos articulares duran 15 años nada más, ¿no? Y después de colocarle la porosa a los 15 años les corresponde una cementada, ¿no? Y después de la cementada, 15 años más y ya no corresponde nada, ya no se puede hacer nada, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es una prótesis cementada? Una prótesis cementada normalmente es lo que se le pone a los ancianitos, ¿no? Los ancianos ya no tienen posibilidad de regenerar como un joven, entonces ya no se le pone una prótesis porosa para que regenere tejido óseo alrededor. A los ancianos se les pone una prótesis limpia, pero prácticamente protegida con cemento, ¿no? Pegada prácticamente, ¿no? Entonces, eso será más difícil que tratar que la porosa, pues no, debe ser, porque si el otro es joven y estos son ancianos, 70, 80 años, deben estar más tiempo en cama. No es así, no es así, ¿ya? Porque al ponerles ya la prótesis cemento, prácticamente queda pegado. Lo único que queda, ¿no? Lo que queda es empezar el fortalecimiento igual del glúteo mayor y del glúteo mediano, ¿no? La fisioterapia siempre al siguiente día de la prótesis empezar con los ejercicios isométricos para ambos, ¿no? Ejercicios isométricos, ¿no? Movilización del pie, ¿no? Empezar a movilizar la rodilla, ¿no? Que no se debe perder. La sedestación al segundo día, tercer día, y la bipedestación al cuarto, quinto día. Es rápido. ¿Por qué? Porque al ser cementada, no hay un riesgo de que esto se vaya a romper. Entonces, a los 5 días ya se le está parando al paciente, ¿ya? Esto acompañado, como les digo, del fortalecimiento de su glúteo mayor y menor. Unos pacientes que a las 2 semanas, 3 semanas ya están ya caminando, ya con su andador, con su bastoncito, ¿ya? Muy bien. Lo trágico es cuando ocurre fracturas intertrocanterias, ¿no? Cuando ocurre fractura intertrocanterias, ahí no se puede poner prótesis. Lo que hay que hacer, o fractura intertrocanteria, otro tipo de fracturas que alteren en la parte superior del fémur, lo que se pone es una fijación metálica, ¿no? Las fijaciones metálicas también tienen su periodo de inmovilización. Esos pacientes tienen que estar un mes en cama, sin apoyo, ¿ya? Fortaleciendo también los músculos que van a fortalecer que van a estabilizar la cadera, ¿no? Glúteo mayor, glúteo mediano, igualito el proceso anterior. ¿Ya? En cama un mes, como son ancianos, siempre el control radiográfico para ver que haya consolidado y ya se puede empezar a hacer los apoyos y posteriormente la deambulación, ¿no? Lamentablemente los ancianos sí debe ser, no lo tengo en esta estadística, pero por experiencia le digo que el 40%
de los ancianos tienen un retardo en la consolidación, ¿no? Si ya pasa el mes, 2 meses, le tomamos la placa para ver si ya puede pisar y vemos que todavía le falta espacio para consolidar. Entonces nos retrasa el proceso de la bipedestación. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Bueno, espero entonces que hemos hablado sobre bastante sobre las fracturas. Creo que ya no nos alcanza tiempo para hablar sobre pensaba hablar sobre los esguinces, eso, pero ya creo que ya no nos va a dar tiempo. Entonces espero pues que les haya servido, pero estaré en otra oportunidad con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches, estimados participantes. El día miércoles se le va a estar enviando el certificado virtualmente y también el físico y la clase grabada y la diapositiva. Muchas gracias. Gracias.